Parque Temático Tierra Santa. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 20 años protegiendo el trabajo argentino. Al mosquito le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos del mosquito transmisor del Zika, dengue y chikungunya, dando vuelta todo lo que acumule agua. Conoce más consejos en gba.gov.ar/mosquito. Buenos Aires, provincia. Buen día, bueno, arrancó abril y bueno, con el comienzo de abril vienen las facturas de gas un poquito más caras. También hubo cambios importantes en todo lo que tiene que ver con nafta y gasoil. Por eso nos pareció muy pertinente convocar a Antonio Rossi, que es un periodista que conoce muy a fondo todo lo que tiene que ver con energía y transporte, bueno, para poder medir cuál es el alcance de estos aumentos, qué incidencia tienen los hogares y sabemos que este no va a ser el último aumento, sino que hay una seguidilla de aumentos ya pautados, algunos que van a estar antes de las elecciones, pero parece ser de que después de las elecciones vamos a seguir con aumentos muy, pero muy importantes. Entonces, buen día, Antonio, gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a vos y muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por lo más reciente, que tiene que ver con el gas. El gas ya tuvo varios aumentos hasta ahora, muy significativos, y arranca con aumentos que se habla en promedio del 30%, 30 y pico por ciento. ¿Es así? Sí, recordemos rápidamente la historia del gas desde diciembre de 2015 hasta ahora. Hubo un fuerte aumento en abril del año pasado de hasta el 500% y 1200% en la zona patagónica. Fue frenado por la justicia, se obligó a hacer audiencias públicas y se establecieron nuevas tarifas que rigen desde octubre. Desde octubre lo que rigen, comparado con 2015, son aumentos de 300% promedio del gas. Lo que se ha anunciado ahora y se ha puesto en vigencia ahora es otro ajuste, otra suba, yo diría del 40% promedio para todos, porque el porcentaje de 36% promedio que anunció el gobierno es medio engañoso porque ahí, para llegar a ese promedio, mete la tarifa social que tuvo un aumento muy bajo. Pero yo creo que los usuarios, para hacerse una idea de cuánto más van a tener que pagar si mantienen el mismo nivel de consumo, con respecto a las tarifas vigentes de octubre, tienen que calcularle alrededor de 40% más. Si yo consumo menos, ¿tengo alguna bonificación en la tarifa? Sí, tenés una bonificación en el valor del gas. En el valor, exactamente. Que es prácticamente casi el 40% del componente total de la boleta del gas. Ahí tenés que ahorrar, pero hay cuidado, porque ahí el ahorro tiene que ser con respecto al mismo periodo de 2015. 2015 fue un periodo invernal, que es donde más interesa la comparación, benigno. Bastante benigno. O sea, muy difícil. Va a ser muy difícil lograr ahorros superiores al 15%. Y si yo me paso, y si ahora consumo más que, vamos a suponer, abril-mayo, sí, consumo más que abril-mayo del 2015. Bueno, no tenés ninguna bonificación y pagás el aumento pleno. Pero no tengo un recargo por consumir más que la tarifa que el consumo de 2 años atrás. No. Pagás la tarifa plena sin ninguna bonificación, sin ningún tipo de premio, digamos, por haber bajado tu consumo. Ahora, ¿qué pasa con los comercios? Porque hay muchos comercios, especialmente, por ejemplo, elaboración de pan, de pasta, etcétera, que se utiliza mucho el horno a gas. Bueno, las bonificaciones estas son para usuarios residenciales, no rige para comercios. El comercio tiene que pagar la tarifa plena que surge. Pero tiene con el mismo aumento. El caso de los comercios el aumento promedio es un poquito más bajo, es 30% el promedio. Lo que pasa es que ya había subido más en octubre, con respecto a 2015, que es la comparación que se está haciendo en este caso de estos aumentos. Ahí no tiene ninguna bonificación y bueno, va a depender del consumo que tenga. El impacto, vos decís el impacto. Bueno, el gobierno dice que este ajuste en el índice inflacionario va a tener una incidencia de 0,3% en el índice de abril. Solamente el aumento de gas va a incidir 0,3%. Puede ser que estadísticamente, numéricamente, de eso. Lo que pasa es que para la mayoría de los hogares, la mayoría de las familias,
el impacto de mayores gastos, de mayor erogación que va a tener que hacer en su presupuesto, no va a ser del 0,3%, va a ser bastante más. Bueno, porque se supone que tienes el mayor aumento de su propio consumo, más remarcaciones de precios que puede haber por aumento de costos de otros sectores. Los efectos colaterales claro, de los que utilizan el gas como insumo de producción. Exacto. Llamar pisero, panadero, sí. metalúrgica que tenga horno. Elaboración de pastas, etc. Bueno, entonces, la incidencia en la economía real va a ser mucho más del 0,3% que el gobierno dice que se va a reflejar en el INDEC. Y ahí viene el tema de que, bueno, esto va a ayudar a lo que está diciendo el gobierno de que se está reactivando el consumo, de que se viene una reactivación del consumo, una mejora de la economía. O sea que esto lo puede frenar. Yo creo que sí. Lo puede frenar. Porque no es solo este aumento. No nos olvidemos que ya aumentó en febrero y en marzo, la luz. ¿para dónde están? La luz. Peajes. Peajes ya aumentaron en febrero muy fuerte también. Sí. Y el agua. Tuviste aumentos en enero de impuestos, ABL e impuesto inmobiliario en todas las provincias. El agua, con la tarifa de AISA, que es la empresa que atiende el área metropolitana. Hay una audiencia pública convocada para este jueves, el día del paro. Ahí se va a discutir la propuesta tarifaria que incluye un aumento promedio del 23%. 23% hasta noviembre. En noviembre habría otro ajuste del 18%. Eso es lo que está proponiendo la empresa, se va a discutir. Pero agua aumentó muchísimo. Agua el año pasado había aumentado 375% promedio. Pero antes había aumentado y también. Y ya había aumentado antes, lo había aumentado Kicillof en el 2014, también casi 200, algo más del 200%. Y el agua, salvo en el partido de La Matanza, no tuvo ningún amparo que lo frenara, lo condicionara o lo limitara. Se aplicó pleno, de lleno y pleno a todos los usuarios. Sí. Por eso subió muchísimo y hoy las facturas de agua son hasta 2 y 3 veces lo que puede ser una factura comparada con la factura de gas o de luz en un bimestre normal. Sí. En mi caso yo pago más de agua que de luz o de gas. Bueno, ahora a partir de mayo, si se aprueba esta propuesta de AISA, que seguramente se va a aprobar, vas a tener un aumento del 23%. Ahora, ¿cómo sigue el tema del gas? El gas sigue. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. La idea inicial del gobierno, a principio de año, era aplicar tanto en la luz como en el gas aumentos significativamente superiores a los que terminó aplicando. ¿Qué pasó? En febrero, en enero, cuando vio que no reactivaba la economía, que la inflación no bajaba y que había mucho descontento social, levantó el pie del acelerador y ¿qué hizo? En el caso de la luz, el aumento que iba a dar en forma total en febrero, decidió dividirlo en 3. Parte en febrero, que es el que entró a regir, otra parte que va a venir en noviembre y otra parte en abril del año que viene. Y con el gas pasó lo mismo. El aumento muy significativo que estaba en juego, que era superior al 150%, el gobierno decidió fragmentarlo en 3 etapas, en 3 escalones. El primer escalón fue ahora, el segundo va a venir en octubre y el tercero en abril del año que viene. Ahora hay sectores, especialmente inclusive en la prensa internacional, dijeron, el gobierno dejó gran parte de los aumentos para después de las elecciones. Bueno, sí, en parte, si uno toma cuál era la hoja de ruta inicial del gobierno y lo que había dicho que iba a hacer a fin de año pasado, es correcta esa apreciación. La luz que aumentó entre 60 y 128% en febrero. Ese aumento tendría que haber sido del 200% promedio, según el plan inicial del gobierno. Y en el caso del gas, que aumentó ahora un 40% promedio, el aumento ese tendría que haber sido del 120%. Entonces, la última pregunta. ¿Cuánto gasta hoy en medio, va a gastar una familia, digamos porteña, para tomar un ejemplo, en gas y luz en este invierno? Ya sea que te calefaccionas con gas o te estás calefaccionando con electricidad y le agrego el agua. Bueno, yo creo que habría que calcularle tomemos una familia tipo, un consumo promedio tipo, nada exagerado, de un departamento o de una casa típica. Sí, 2 o 3 ambientes. Bueno, yo creo que por gas, si no se excede con el consumo y el invierno es benigno, como fue el 2015, va a estar pagando 600, 700 pesos por mes. ¿De gas? De gas. ¿De gas? ¿Y luz? De luz puede ser entre 500 y 600 pesos por mes. O sea, mínimo entre los dos son 1.000 pesos. 1.200 pesos. Más
yo diría 700, 800 de agua. De agua. Con lo cual Eso está mensual, siempre estamos mensual, hablando. Estamos hablando mensual. 1.700, 1.500 pesos. 2000, alrededor de 2.000, entre 1.500 y 2.000, depende el área geográfica, depende... Bueno, ya es bastante saladito. Sí. Y sí. sobre todo porque después vienen nuevos aumentos. Perdón, lo último, transporte. Se hablaba de que iba a haber un aumento en el boleto de colectivo. Bueno, ese también era la hoja de ruta inicial del gobierno, se iba a aumentar de 6.25, que es el boleto promedio Mínimo. actual, mínimo se iba a llevar alrededor de 11. Bueno, el gobierno decidió cambiar de estrategia cuando empezaron las protestas, el descontento social, el mal Y humor eso de la quedó gente. congelado. Hasta ahora ha quedado congelado, se supone, hasta las elecciones. Ojo, que quedó congelado no quiere decir que no tiene impacto económico, porque los mayores costos se van a compensar con subsidios, y los subsidios los compensás con mayor impuesto o mayor endeudamiento. Lo mismo pasa con el metro, con el subte. Sí, El subte también quedó postergado. Sí, la ciudad ha postergado el ajuste que pensaba llevarlo a 10.50 el valor del boleto mínimo, sí. Y tenés combustible que seguramente va a estar aumentando valores mínimos con respecto a lo que estamos hablando, pero va a aumentar ahora en estos días de abril. Se habla de alrededor de 1% Para la nafta nafta. y una baja del 0,5-0,8% para el gasoil. Antonio Rossi, gracias por compartir esta mañana. Y bueno, acá hemos tenido prácticamente, una hoja de ruta de cómo fueron los aumentos, cómo son y todavía todo lo que falta y que realmente puede ser muy significativo y el impacto que eso tiene hoy por hoy en los hogares. Entonces, cuidado porque este invierno puede venir bastante saladita las boletas tanto de gas, de luz y de agua. Nos reencontramos mañana. Gracias. Parque temático Tierra Santa. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 20 años protegiendo el trabajo argentino. Al mosquito le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos del mosquito transmisor del Zika, dengue y chikungunya, dando vuelta todo lo que acumule agua. Conoce más consejos en gba.gov.ar/mosquito. Buenos Aires, provincia.